Bien, comenzamos esta tercera clase de cómo funciona la Iglesia Católica, particularmente en Chile, y este tercer capítulo circunscrito al tiempo de hoy, que se publica el video, febrero del año 2024, cómo funciona la asociación episcopal, cómo es el que viene, eh, por qué es importante, es siempre cardenal, se podría deducir quién es el que viene o no antes, hay ciertos patrones o no que nos podrían indicar cierto grado de preparación para el cargo o no. Es un poco lo que vamos a ver de alguna forma en este capítulo, en esta clase. El cargo es no menor porque obviamente tiene mucha influencia y no solamente porque el 60% de los chilenos o santiaguinos se declare católico, ¿ya? Sino también obviamente por las ramificaciones que tiene la Iglesia Católica como institución. Si hacemos un repaso a la primera clase, es una forma como la jerarquía de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, en que vemos el Papa, cardenales, en fin. Aunque los cardenales y los arzobispos, digamos que siempre son obispos, entonces, eso yo ya lo hablé en una clase anterior. Pero lo que me quiero ceñir aquí es que el Concilio Vaticano II, que se ha intentado eh, implementar forma accidental, por mucha resistencia al cambio, ¿ya? Planteó esta versión, de alguna forma, que los laicos y todos los bautizados estábamos adelante, después los religiosos, los obispos animando y al final el pontífice, que siempre se define como el siervo de los siervos de Dios, el que más sirve, ¿ya? ¿Y por qué es importante el tema del arzobispo Santiago? Porque desde el año 58 eh, eh, este cargo lo ha tenido un cardenal, ¿ya? Y normalmente ha elegido pontífice, imagínense. El primer cardenal de Chile y primado de Chile, ¿ya? José María Cara Rodríguez, no menor, ¿ya? Un cargo que fue solo dado por una única vez y nada más, ¿ya? Él estuvo en la elección de Juan XXIII, Rosy Enrique estuvo en tres elecciones, en tres cónclaves, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, ¿ya? Y después, para la elección del año 2005 de Benedicto XVI, dos chilenos, Francisco Javier Errázuriz y Jorge Medina Esteves, quien fue el cardenal protodiácono, quien anunció a todo el mundo en cuatro idiomas y con mucha simpatía desbordante quién era el nombre del nuevo pontífice, ¿ya? Y lo que quisiera indicar también, ¿ya? Es que el ex eh, arzobispo Santiago o arzobispo emérito, como se le dice, eh, Celestino Aos, tiene ya, la mina indica ya tiene 78 años, ¿ya? Y podría entrar a un eventual conclave hasta abril del año 2025. Por tanto, queda poco tiempo, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Cuáles son las vinculaciones que tiene el arzobispado de Santiago? Bueno, su gran raigambre está en la educación. Y por supuesto está en la Universidad Católica, ¿ya? Que ustedes ven ahí la cifra de la cantidad de alumnos, docentes e influencia. Pero la Universidad Católica también tiene influencia sobre el DUCUSE, que es la institución educativa más grande del país, Beneduca, y el Arzobispado de Santiago, que también además tiene colegios, muchos colegios, ¿ya? Y por supuesto también tiene influencia sobre una radio de cobertura nacional como es la Radio María, que está desde Iquique a Punta Arenas, ¿ya? 10 millones de chilenos tienen su cobertura, es no menor la influencia que tienen en ese caso. Esto también un repaso de la clase anterior. ¿Qué es lo que hace el obispo? El obispo reúne todos los poderes juntos, ¿ya? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ya? De alguna forma no es una democracia, lo dijimos en la clase anterior, la número 2, ¿ya? Pero es de alguna forma, digamos, eh, una especie de monarquía en comunión, digámoslo, son pequeños reyes, ¿verdad? Pero eso está cambiando después del Concilio Vaticano II porque se han dado cuenta que tienen que compartir el poder y trabajar en sinodalidad, ¿ya? Que podría ser también el título de un próximo curso o clase. Ahora, ¿cómo funciona o se articula la Iglesia Católica en todo el mundo? A través de las conferencias episcopales. Y realmente se reúnen por países o por
naturaleza, qué sé yo, ahora se está creando la conferencia episcopal amazónica, en Europa existe la conferencia episcopal vasca, ¿ya? En fin, por dar algunos ejemplos. Y lo que sucede, y lo vuelvo a repetir, que siempre a veces se olvidan nuestros colegas periodistas, es que las 27 diócesis de Chile, una es más importante que otra, una manda sobre la otra, en verdad no. Son todas independientes y solamente le rinden eh, obediencia al Papa, Santo Padre. Pero sí se pide, desde la época de Pío XI, ya que se empiezan a crear, es que empiecen a trabajar en forma colegiada y hermanable, ¿ya? Por tanto, es un órgano más bien consultivo que podría tener más influencia si fuera más vinculante, creo yo, ¿ya? Si se trabajara más la sinodalidad. Pero hasta el minuto no lo es, todavía está en desarrollo, tiene muy pocos años de vida en relación a los 2000 años de historia de la Iglesia. En Chile de años 57, nada más, un poquito. Y Chile se dividía, como vemos, un país en 5 zonas, ¿ya? Pero antes de irme a las 5 zonas, voy a hablar de los presidentes de las conferencias episcopales, ¿ya? Los más importantes, José Manuel Santos Ascarza, y quizás para lo que es el mundo actual, el que más se le recuerda es Alejandro Goich, ¿ya? Que estuvo en 2 periodos, pero que tuvo intervenciones bastante históricas, ¿ya? Más allá de los otros obispos y cardenales que apoyan el Estado, e incluso durante la época del año 73 al año 90, ¿ya? Bueno, como decía anteriormente, Chile completo está separado en 5 jurisdicciones, ahí viene el país completo: Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Ahora, ¿tiene algún tipo de relevancia esto? Mire, normalmente el que preside esto es una arquidiócesis, como dijimos en la clase anterior. Arqui significa que está sobre, y las diócesis en el fondo las jurisdicciones o las comunidades, ¿ya? En este caso, el que llega a ser arzobispo, que preside la arquidiócesis, es un cargo que de alguna forma le da un potencial nombre para que llegue a Santiago, que es lo que vamos a ver a continuación. En Antofagasta es Ignacio Ducase, ¿ya? Que es un sacerdote, fue diocesano, fue obispo de Valdivia, pero la verdad que ha sido muy de bajo perfil, ¿ya? De hecho, él fue secretario de la Conferencia Episcopal de Chile en unos periodos anteriores, y la verdad que se hablaba que la Secretaría de la Conferencia Episcopal estaba muda, ¿ya? A él no le gustaba mucho hablar, él trabaja ese perfil. Después en La Serena está René Rebolledo, que también es diocesano, es decir, salió del seminario diocesano, no es religioso, pero lo interesante es que él estudió en Osorno, él viene de Osorno, el de Osorno, y ha hecho carrera como afuera, como outsider, ¿ya? Él fue muy apreciado por el nuncio anterior en Chile, ¿ya? Pero la verdad que una habilidad que se les pide a los arzobispos que tengan, obviamente, no solamente un liderazgo hacia los laicos, hacia la prensa, en fin, políticos, sino también entre los sacerdotes, ¿ya? Que tienen que poder liderar a ellos, y eso no es fácil, no es un gremio difícil con el cual colaborar. Santiago, que evidentemente es la más grande, uno diría, ¿qué pasa aquí? Aquí hay 8 diócesis que confluyen en Santiago. Se supone que cada una de ellas deberían reunirse una vez al año, cada cierto tiempo, pero la verdad que con la Conferencia Episcopal de Chile, eh, no, ya no funciona. Es más, si voy más atrás, la única vez que ha funcionado este tipo de, de administración se dio cuando el obispo de Iquique, ese entonces, Marco Antonio Ordóñez, presentó su renuncia por razones un poco felices, eh, y ahí se le pidió al que era arzobispo de Antofagasta, que era Pablo Lizama, que asumiera la diócesis de Iquique, ¿ya? Como una forma de mandar ahí. Eso fue por orden del nuncio, ¿ya? Ahí solamente funcionó. Pero acá básicamente no se reúnen porque todos trabajan en comisiones, la conferencia episcopal, en fin, y la verdad que es solamente el cargo el que importa en este caso. Aquí Celestino Baos, quien era anteriormente el arzobispo de Santiago.
Y esto lo muestro anteriormente porque voy a explicar también el cambio, ¿ya? Concepción, ¿ya? Aquí vemos las diócesis que territorialmente se circunscriben a Concepción, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Villarrica, Valdivia. Y finalmente el sur, con Puerto Montt, ahí vemos por ejemplo Fernando Chomalí y Fernando Ramos, que también es diocesano, y vamos a ver también detenernos de cómo llegaron ahí, a esos cargos de arzobispos, ¿ya? Otro tema importante que yo siempre refuerzo es que la Conferencia Episcopal de Chile es un órgano que, dada la importancia e influencia que tiene, habla directamente con el ministro secretario general de la presidencia, versus que las otras religiones y confesiones, ¿ya? En el fondo se convocan o canalizan su inquietud a través de la oficina de asuntos religiosos, que depende de la misma Secretaría de Estado, ¿ya? Ahora aquí sí me quiero detener un poco en esta gráfica que incorporo para indicar que sí había un patrón, ¿ya? Para la elección de los arzobispos de Santiago. Aquí si usted quiere puede poner pausa acá para estudiarla, pero ahí donde está el recuadro a mano izquierda, vemos de dónde venían anteriormente los arzobispos de Santiago. Por ejemplo, José María Caro, cardenal primado de Chile, venía anteriormente desde La Serena, que era arquidiócesis. ¿Qué sucedió después? José María, en ese caso, funcionaban hasta que fallecía el obispo, ¿ya? Y cuando muere, José María Caro no había preparado ningún tipo de sucesión. Y en ese caso se llama a un sacerdote, inmediatamente cuando sucede esto, un sacerdote que llega al paraíso, y que es el padre Raúl Silva Enrique, que lo ordenan obispo, y al poco tiempo después, a los 2 años, asume como arzobispo de Santiago. No vamos a hablar de la importancia habitante de esta figura de la iglesia, ¿ya? Pero Raúl Silva Enríquez eh, cumple los 75 años. Todo el mundo pensaba que Juan Pablo II, da el contexto que era, estamos hablando en 82, 83, no se le iba a aceptar la renuncia, o sea, habrá un poco más, dado todo el rol político que había, la vicaría de la solidaridad, en fin. Pero sí se la aceptan, sí se la aceptan. Estuvo a punto ahí de ser arzobispo de Santiago Jorge Medina, pero finalmente Jorge Medina dijo que no, y finalmente asumió el que era arzobispo de La Serena, Juan Francisco Fresno Larraín, que venía de La Serena. Monseñor Fresno, por decirlo también, eh, jubila a los 75 años, presenta su renuncia y ahí asume de Antofagasta Carlos Ovidio Cavada, ¿ya? Carlos Ovidio Cavada ya muy bien, mercedario, venía a Antofagasta, pero le viene una enfermedad en la cual menos de un año fallece, y en ese pedido había que presentar su renuncio, se la aceptan, y ahí Sergio Vález entra a dirigir el arzobispado de Santiago, bien digo, y hasta que llegara un sucesor. Ahí podríamos hablar de sabroso encuentro de qué sucedió en esa época, quién eran los candidatos, pero finalmente llega nuevamente de emergencia, dada la enfermedad de Carlos Ovidio, llega Francisco Javier Arrázuriz a Valparaíso, está ahí un año y medio, dos, ¿ya? Y después asume en Santiago. Después él presenta su renuncia y viene también una pugna importante, quién podría ser, y ahí asume Ricardo Sati, ya que venía de Concepción. Ricardo Sati, también presenta su renuncia, no se sabía quién podía estar, y después viene Celestino y ahora últimamente Fernando Chomalí. Si se fijan, hay un patrón, ¿ya? Y ese patrón todavía se ha respetado, aunque el Papa Francisco ha roto varias veces esta regla en muchos países del mundo, pero no lo vamos a hablar en esta clase. Veamos cómo funcionaba, ¿ya? Por lo menos la que uno más puede recordar, que era cómo gobernaba Santiago Francisco Javier Arrázuriz, ¿ya? Trabajó, hoy voy a hablar de forma cronológica, ¿ya? Con sus obispos auxiliares, ¿ya? Los obispos auxiliares son auxiliares del obispo, el obispo los pide, pero sucede que cuando la cabeza, en este caso, le acepta la renuncia, ellos quedan como a responsabilidad de la arquidiócesis o diócesis, en este caso. Por lo tanto,
aquí voy a hablar de los obispos auxiliares que fueron elegidos por Francisco Javier Errázuriz. Sergio Valech no fue elegido por Francisco Javier Errázuriz, viene de la época de Raúl Silva Enrique, una gran importancia porque manejaba todo el tema político, derechos humanos, en fin, y además tenía una gran fortuna, ¿ya? Y llegó y siguió por varias administraciones más. Pero Francisco Javier Errázuriz, el primero que pide como obispo auxiliar fue a Ricardo Sati. Eh, Él era obispo de Valdivia, salesiano, como todos ustedes saben, fue el primero que lo pidió justamente para, de alguna forma, tener esa alianza con el mundo salesiano y con el mundo de la educación, ¿ya? Y ahí se ganó un gran respeto y una gran estima a Ricardo Sati. Después eligió en segundo lugar, eligió a Andrés Arteaga, ¿ya? ¿Por qué? Porque él era representante de la Pía Unión Sacerdotal, o de los sacerdotes del bosque, que eran más de 40, entonces era una influencia importante, ¿ya? Después veremos qué pasó con el padre Andrés Arteaga. Y después, al final, eligió a dos obispos auxiliares más, Cristian Contreras Villarroel, que fue también vicario general, en fin, que tuvo, y finalmente Fernando Chomelí, que fue el último obispo auxiliar que nombró Francisco Javier Errázuriz, ¿ya? Ahora, dado el cargo que tenía, y Francisco Javier Errázuriz tenía que preparar la séptima conferencia, perdón, la quinta conferencia del episcopado del CELAM, del episcopado latinoamericano, tuvo secretario, casi todos han tenido secretarios, ¿eh? Y en este caso fue Cristian Roncagliolo, que después veremos después que también fue obispo auxiliar. Y tuvo otros sacerdote, perdón, seminarista en su momento que también fue su secretario, pero el que tuvo más influencia ahí fue Cristian Roncagliolo. Veamos qué pasó cuando después asumió Monseñor Esati, cuáles fueron los auxiliares que él eligió. El primero que eligió fue a Pedro Sandón, de hecho lo eligió cuando él era arzobispo de Concepción, ¿ya? Necesitaba un auxiliar. Concepción es una zona bastante grande, extensa, que requiere harto apoyo, tiene universidades, en fin, y le pidió en este caso a Pedro Sandón que fuera su obispo auxiliar, tanto en Concepción y después lo pidió en Santiago. No obstante eso, ya pidió también otros auxiliares más, y eligió a Galo Fernández, que era vicario de la Esperanza Joven, de los jóvenes, y a Fernando Ramos. Fernando Ramos había trabajado muchos años, como 15 años en Roma, había trabajado con Francisco Javier Errázuriz, había estado trabajando en el Seminario Pontificio, en fin, tenía todos los pergaminos para llegar a ese cargo. Y finalmente después Jorge Concha, franciscano. Y el último que fue Cristian Roncagliolo. Su secretario fue el padre José Antonio Varas. Si se fijan, todos los que están abajo, línea de obispos auxiliares, después que viene la crisis del año 2008, todos ellos empiezan a tomar cargos de emergencia en la diócesis en que se les aceptó la renuncia, digámoslo, por mala gestión, por jubilación, por cumplir 75 años, o realmente por encubrimiento prácticamente. Entonces los tomaron cada uno de estos cuatro primeros: Pedro Sandón, Galo Fernández, Fernando Ramos y Jorge Concha Cayuqueo. Bien, ¿qué pasó después? Ya después que se quedó prácticamente sola la diócesis, de alguna forma, cuando aquí hago el alcance, se van ellos a tomar estos cargos, estos cuatro abajo, queda el cardenal Esati y Monseñor Cristian Roncagliolo a cargo de todo este tremendo buque que es Santiago. Y ahí viene la sucesión, viene el cambio, y llega Monseñor Celestino Aos Braco, ¿ya? En esa gestión tuvo de secretario al padre Raúl Bascuñán, ¿ya? Pero hay que decirlo que Monseñor Celestino prácticamente él hacía todo, ¿ya? No delegaba mucho en su secretario, ¿ya? No era así tanto en el caso de Monseñor Errázuriz o incluso Monseñor Esati, entonces ellos redactaban sus homilías, en fin. Y si se fijan, aquí don Celestino tuvo 6 obispos auxiliares, una cantidad enorme comparado que antes tenían 3, 2, 3, aquí teníamos 6. El primero que ya asumió fue Alberto Lorenzelli, que, digámoslo, asumió por nominación del Vaticano, ¿ya?
es salesiano, de hecho es el único actualmente obispo salesiano que tiene Chile. Chile había tenido por lo menos dos, tres, incluso cuatro. Y él viene, es argentino-italiano, la verdad que se nota que viene de otra cultura eclesiástica y espiritual, don Alberto Lorenzelli. Él fue también nombrado al mismo tiempo que el padre Carlos Irarrázaval, que no alcanzó a asumir, renunció antes de, aunque siempre se indica que un obispo electo siempre queda obispo, ¿ya? Sin tener las funciones ni los atributos. Y después de eso vinieron varias sucesiones más, ¿ya? Viene el padre Julio Larrondo, que ahora está en Illapel, Carlos Godoy, ¿ya? Carlos Godoy, Cristian Castro y Luis Miñone, que los pongo en ese caso. Los tres vienen del seminario pontificio, donde estudian para ser sacerdotes, ¿ya? Entonces obviamente saben la gobernanza de los curitas, ¿ya? Carlos Godoy ya partió a Osorno y de alguna forma van empezando a quedar menos obispos auxiliares, ¿ya? Em, y al aceptarse la renuncia a Celestino Agos, al arzobispado de Santiago, eh, Monseñor Fernando Chomalí queda con esta alguna forma staff de confianza, digámoslo. Entonces está Roberto Lorenzelli, Cristian Castro, Álvaro Chordi y Luis Migone, ¿ya? Con eso lo asume. Ahora, por lo menos lo que hemos visto desde diciembre en adelante, que asumió Fernando Chomalí, ha hecho muy buena collera con Alberto Lorenzelli, ¿ya? Vamos a ver qué sucede aquí en adelante, qué depara los destinos de estos obispos, si se quedan o no. Todavía es noticia en desarrollo. Ahora, si yo veo hoy, en febrero del 2024, la página web del Arzobispado de Santiago y digo, ¿quién es el arzobispo y sus obispos auxiliares? Vamos a dar cuenta que está bastante desactualizada. Primero que a los días, por lo menos 24 horas, debería haber sido cambiado el nombre del arzobispo y todavía sigue el anterior, vigente, ¿ya? Sigue también Carlos Godoy, cuando ya hace rato también en noviembre asumió eh, Osorno. Y bueno, aparecen ahí vigentes, ya dos casos que va a tener que resolver Fernando Chomalí, el caso de Andrea Arteaga, que está bastante enfermo, delicado de salud, víctima del caso de Caradima, ¿ya? Y de alguna forma ha pagado las consecuencias de eso. Y también qué va a suceder con Cristian Ronquillo no lo sabemos, no lo sabemos. Ahora, ¿qué sucede? Con toda la crisis que hubo el año 2018, el nuncio y el Vaticano se preocuparon de que todas las diócesis estuvieran completas. Todas, todas, todas prácticamente. Entonces, de las 27 diócesis que hay, prácticamente están todas ocupadas y están ocupadas incluso por obispos jóvenes. Estoy hablando de menores de 60 años. Por lo tanto, como jubilan en los 75, muchos tienen 15, 20 o más años. Aquí, por ejemplo, Monseñor Bernardo Álvarez, que quedó como administrador diocesano de Concepción, tiene menos de 50 años, es muy, 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 muy joven. Interesante ese perfil porque es alguien que estudió en el seminario de Concepción. Y perfectamente, si es que vamos a ver, podría quedar como arzobispo, no lo sabemos, es todavía noticia en desarrollo. Entonces, la única sede vacante o plaza que hay es el arzobispado de Concepción, que es una plaza, entre comillas, codiciada, dado el perfil anterior. Vamos a ver qué sucede, si hay enroques, no hay enroques, qué sucede, si cambian o no. Yo la verdad que no me atrevo a ningún vaticinio porque realmente los fallo, porque trato de ocupar criterios eh, cualitativos, en fin, y muchas veces ocupan más bien criterios políticos. Entonces es difícil eh, de alguna forma predecir eso. Uno puede tener tesis, podemos hacerlo antes pero, pero bien. Entonces, ¿cuál es la otra diócesis que está vigente, que debería haber un cambio? Es en Los Ángeles, donde Felipe Bacareza ya presentó su renuncia en junio del año 2023, porque ahí cumplió los 75 años, y ahí en algún minuto se le va a aceptar la renuncia. En Concepción hay dos obispos auxiliares,
Felipe Bacareza también él fue auxiliar de Concepción en su tiempo. Entonces, lo más probable es que uno de los dos de Concepción vaya a Los Ángeles. ¿Y qué va a pasar con Los Ángeles? O sea, perdón, con Concepción no lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué un poco nos depara? Y aquí, como para ir terminando la clase de hoy, Fernando Chomalí, a menos que Dios no lo quiera, o su salud, o hay algún otro tipo de cosas, que esperemos que no, porque la verdad que tiene un buen prospecto, tiene bastante estima, eh, en forma transversal. Él debería por lo menos no presentar su renuncia hasta marzo del 2032, o sea, lo que le da 8 años más como arzobispo para hacer una gran gestión. Y la pregunta será si él será el próximo cardenal. Chile tendrá un próximo cardenal. Dado todo lo que ha sucedido, no lo sabemos. Todo indicaría que sí. El Papa Francisco ha acusado el golpe. Vamos a ver cuánto tiempo de pontificado va a tener. Todo eso es noticia en desarrollo. Ha sucedido casos en que elige cardenal a un auxiliar o uno de otra diócesis. Podría darse, por ejemplo, voy a hacer aquí ficción, que nombre al obispo de Temuco como cardenal para que también, hablando de esas periferias existenciales, eh, darle importancia para que quizás se negocie en esa zona, además que el cardenal obviamente al ser papabile goza de un respeto particular generalmente ante situaciones de conflicto o situaciones que hay que fijar la paz. No sé, muchas cosas pueden venir, cambios pueden suceder, eso es lo que les puedo compartir. Cualquier cosa me pueden escribir aquí en el chat de YouTube, por ejemplo, cuáles son las preguntas que les quedan, cuáles son los temas que les gustaría seguir viendo y podemos seguir haciendo una próxima clase. Bueno, que estén muy bien, hasta una próxima edición. Cuídense, chicos.